Hola jóvenes, continuando con nuestra clase anterior, vamos a continuar con las partes del cerebro. Recordemos que estuvimos viendo la importancia del cerebro en cuanto a su capacidad para poder procesar la información que nos rodea. Les dejé de tarea, por favor, investigaran la función de cada una de sus partes. Vamos a pasar al siguiente tema, que es de las ramificaciones electrizantes. ¿Por qué se refiere a ramificaciones electrizantes? Bueno, en la página 26 nos vamos a dar cuenta que esto de las ramificaciones tiene que ver con las células que se encuentran en nuestro cerebro. Finalmente, son las que nos permiten realizar varias actividades, como son las que se enlistan aquí en la actividad. Les voy a pedir que por favor contesten porque más abajito vienen unas preguntas muy interesantes. Algunas de las actividades son encoger los dedos del pie izquierdo, levantar la mano derecha, girar la cabeza. Algunas actividades pues que estamos acostumbrados o acostumbradas a realizar. Sin embargo, si nosotros aquí nos damos cuenta y queremos hacer un cerebro como tal, así un poco medio feo, etcétera, no es mi intención, pero no soy bueno dibujando, pues nos daremos cuenta que el cerebro pues tiene varias estructuras, no es una masa única. Tenemos la parte más grande que es el encéfalo como tal y la parte de abajo que es el cerebelo. Y esta parte que parece que soporta todo el cerebro se llama bulbo raquídeo, tallo también cerebral, es parte del tallo cerebral. Entonces, yo lo que estoy aquí mostrándoles, bueno, trato de ilustrarles, es el dibujo de una neurona. En este caso, la neurona, pues bueno, es una célula que tiene una bolita llamada cuerpo o soma, y de ese cuerpo o soma surgen varios bracitos. Estos bracitos son las partes llamadas dendritas y una parte más larga que se llama axón. El axón es precisamente una extensión del cuerpo de la célula y su función es precisamente facilitar la comunicación entre las células. Cuando nosotros podemos ver aquí en el dibujo que precisamente hay varias células que pueden estarse conectando unas con otras a través de sus axones y sus ramitas o dendritas. Esto nos permite darnos una idea de la complejidad que han establecido las neuronas o las células de nuestro cerebro para poder ayudarnos a pensar. Pareciera pues que somos los dueños de nuestro pensamiento y de nuestras acciones, pero sin embargo necesitamos estas células en nuestro cerebro que nos permitan tener un control de lo que pensamos, de lo que sentimos y de lo que hacemos, por supuesto. Entonces, pues bueno, para eso es importante que tengamos claro los conceptos que vienen en el glosario, desde la definición de célula como una estructura muy pequeña que tiene vida, que tiene una capacidad para poder cumplir varias funciones que son las características de los seres vivos y sobre todo pues darnos cuenta de lo interesante, se puede decir así, lo milagroso que puede ser todas las acciones que estamos habituados a hacer, pero que muchas veces no las valoramos como tal, porque estamos tan acostumbrados que pues ya se nos parece algo normal y no hacerlo pues es estar enfermo. Lamentablemente pues sí hay varias enfermedades que pueden ocasionarnos daños a nuestro cerebro y por eso pues debemos de cuidarlo. Les voy a pedir entonces que, bueno, una vez que hayan hecho la actividad anterior, que creo que es muy fácil, hay que tener en cuenta que una de las tareas que les voy a pedir es precisamente la de reflexionar sobre la función que tiene el cerebro para podernos permitir procesar la información. No es tan fácil pensando que el cerebro cumple funciones de las cuales no somos conscientes y una de ellas es precisamente la de regular o controlar nuestras acciones. Si nosotros vemos por aquí en la columna izquierda, pues vemos algunos conceptos que son también importantes como el estímulo, los impulsos nerviosos. Todos estos conceptos nos permiten entender mejor la función del cerebro. Como les comentaba hace un momento, les voy a pedir que como tarea, creo que esta sería la tarea 8,
hay que contestar en su cuaderno, por favor, estas preguntas una vez que hayan hecho la actividad, de tal manera que nos podamos dar cuenta y apreciar mejor la importancia del cerebro para el control de nuestros movimientos. Entonces, por favor, bueno, para quienes están viendo el video, pues aquí está la instrucción, no se les vaya a olvidar, vamos en la página 26 y pensar muy bien en estas preguntas nos va a ayudar a entender lo que sigue, que es un tema un poco más complejo. Ahorita pues esto es así como que lo más general. Sí, estas preguntas que nos permiten o nos buscan hacernos reflexionar y darnos cuenta de que todo lo que hacemos en realidad requiere un proceso, que el cerebro funcione de manera compleja, pero pues no lo podemos ver ni nos damos cuenta claramente de cómo es esto. Para ello, pues, como en la clase anterior, les voy a pedir que vayamos acumulando en el cuaderno un glosario. En este glosario, pues vamos a ir acumulando conceptos y su definición. Les recomiendo que traten, pues no nada más de copiarlo y escribirlo y ya cumplí, sino que vayan dándose cuenta o tratando de entender lo que quiere decir cada palabra, cada concepto, tratar de entenderlo. Eso quedaría como una actividad más, que sería como la actividad 9. Aquí si se fijan, pues nos habla de que las células son estructuras muy pequeñas que, bueno, pues finalmente todas ellas conforman lo que es un cuerpo. Sin embargo, pues como ustedes podrán haber visto acá en mi dibujo, las neuronas en lo particular, pues tienen una estructura que está como que diseñada precisamente para que las células se comuniquen unas con otras, lo cual pues no siempre pasa en las células de nuestro cuerpo. Entonces, eso se le llama especialización y precisamente pues es lo que nos buscan ilustrar en algunas de las imágenes que tenemos en el libro, como es el dibujo de una neurona en la parte de abajo que estamos viendo. Ustedes si están allí, si tienen en su libro a la mano, pues lo pueden ver mejor. Es una neurona que tiene, bueno, está coloreada con un color fosforescente, azul, pero lo importante aquí creo que es lo que más llama la atención, tal vez son estas ráfagas de color rojo, que precisamente pareciera que unas van llegando, otras tal vez van saliendo, y son estas ráfagas de electricidad, lo que va haciendo que la célula, al mismo tiempo que recibe información, la célula manda información. Si continuamos un poco aquí con nuestro dibujo, porque a veces pues es bueno hacer un dibujo porque vamos como que reconstruyendo lo que vimos, en este caso pues el dibujo de abajo. Y aquí bueno, lo que yo estoy haciendo es eh, reforzando la conexión o la comunicación entre las células. Estas ramificaciones, llámense dendritas o axones, pues lo que les permiten a las células es comunicarse unas con otras, por eso se llaman ramificaciones. Y no hay que pues tener en cuenta que no son conceptos tan difíciles. Por ejemplo, esto de ramificaciones pues viene de las ramas de los árboles finalmente. Entonces, fíjense cómo cada célula se ramifica y en cada ramita la utiliza, como lo estoy mostrando aquí, para poder mandar señales. Y si se fijan, es con saltos, como si fuera un chapulín. Esto es importante porque lo vamos a ver más adelante en la siguiente imagen, donde nos muestran la vaina de mielina. Por eso les comentaba yo que estas células del cerebro pues no son cualquier tipo de células, son células muy especializadas. Ahí es donde tengo el cursor, pues ahí podrán ver el concepto, porque precisamente esa es su función, recibir y enviar señales y con ello controlar los movimientos de nuestro cuerpo. Más adelante podremos ver aquí en el texto, pues, que sus funciones son necesarias para la vida. Sin ellas, pues no podríamos estar vivos. Y yo les recomiendo que, bueno, pues el libro es de ustedes lo pueden rayar, es para su uso.
A mí me gustaría, bueno, yo en lo particular me hubiera gustado que al principio me dijeran que estábamos hablando de las neuronas. Entonces aquí yo puedo hacer alguna modificación en el libro digital y anotar el concepto de neurona y subirlo hasta acá, hasta arriba, para poder decir que las neuronas precisamente son estas células especializadas que tienen una función. La función es la de mantenernos con vida, como a través de la recepción de los estímulos. Y estos estímulos hacen que ellas generen impulsos nerviosos. Entonces, maestro, entonces los estímulos son una cosa y los impulsos son otra. No, los estímulos son aquellas precisamente sonidos, olores que hacen que nuestras células reciban información como estímulos, como impulsos. Y una vez que lo reciben, ellas mandan otro impulso nervioso, así como descargas eléctricas. Por eso mismo es un impulso porque lo avienta en paquetes, como se ve aquí en la imagen, esos paquetitos rojitos que son paquetes de energía que van viajando a través de los bracitos de las neuronas o del axón. Y eso es muy importante porque precisamente es lo que les da la cualidad a las neuronas de que se realice la acción que queremos realizar. Si tenemos si percibimos un aroma agradable, pues tal vez no vamos a salir corriendo. Si escuchamos unos balazos, a lo mejor sí. Entonces, esta es la función de las neuronas. Ese es el valor de su comunicación. Y la comunicación solamente se logra gracias a la estructura que han desarrollado, que es altamente especializada. ¿Por qué? Porque pues es única en el cuerpo. Es decir, respecto al resto de las células es muy diferente. Es única, no van a encontrar células así tan fácil. Ahora, ¿qué otro aspecto es importante aquí? La velocidad a la que se comunican. 150 metros por segundo. Aquí haciendo una comparación es como si le diéramos cruzar 3 veces una alberca olímpica en un segundo. Bueno, o sea, vean cuánto mide nuestro cerebro, cuánto puede haber de distancia entre una neurona y otra, como para que la comunicación sea 150 metros por segundo. Entonces, cuando un mensaje le llega de una neurona a otra neurona, hablamos no de segundos, sino de milisegundos. O sea, realmente cuando una neurona ya recibió la información de otra, es en mucho menos de un segundo. Y esto pues es valioso. ¿Por qué? Porque nos permite darnos cuenta y reaccionar a tiempo, para poder tomar decisiones incluso ante un peligro inminente, ya sea ir conduciendo, atravesar la carretera, la calle. Por eso pues siempre nos piden que volteemos al cruzar la calle para poder proporcionarle a nuestro cerebro a través de la vista la información necesaria para calcular si podemos o no cruzar desde aquel carro, camión, bicicleta, motocicleta que vemos desde muy lejos, y valorar y tomar una decisión si vamos a poder cruzar o no. Entonces, pareciera pues que son cosas que son muy habituales o que son normales, pero en realidad no. También otro aspecto muy ventajoso del cerebro y que es un milagro, casi pues, así puede decirse, porque todavía no hay una explicación muy clara de cómo le hacen, es de que haya 86 millones de neuronas y que cada una neurona se conecta con 5.000 neuronas más. O sea que el número de conexiones entre las neuronas es de cerca de 430 billones. Yo la verdad no me los puedo imaginar. Son muchísimas conexiones, pero es aquí el valor del intercambio de información. No hay que verlo como una cantidad de conexiones inútiles. Están sirviendo, están funcionando y permiten a las neuronas comunicarse unas con otras para que nosotros podamos
controlar de manera consciente muchas de las funciones de nuestro cuerpo, aunque hay otras que veremos más adelante que también están llevándose a cabo, pero no las controlamos. Les voy a pedir por favor más adelante en la siguiente página, en la 27, que contestemos precisamente la actividad siguiente. En esta actividad pues se trata de dar la definición de las neuronas, etcétera. Es una actividad creo que muy sencilla si realizamos una lectura cuidadosa de lo anterior. Si tienen que investigar, pues bueno, no creo que sea necesario hacer una investigación exhaustiva. Aquí están las definiciones, aquí está la explicación, aquí están los dibujos, y entonces anotarlo en su cuaderno o anotarlo en su libro, tomarle una foto y mandármelo como evidencia, por favor. Sí, esta sería tal vez, creo yo, la actividad penúltima que les dejaría. Si son cuidadosos, traten de buscar en general lo que son los nervios y la diferencia entre neuronas y nervios, y luego cuáles son los nervios sensitivos y cuáles son los nervios motores. Por favor, agreguen también el concepto de sinapsis al glosario. Esta sería, yo creo que ya de las últimas actividades por esta semana que les dejaría. Recuerden que no estamos a tiempo, estamos atrasados. Por lo tanto, les pido, si les es posible, traten de trabajarlo lo más sencillo posible. Y en este caso es agregar este concepto de sinapsis. Las sinapsis son espacios entre las neuronas. Sí, este, ¿por qué les digo que son espacios? Porque cuando una neurona se comunica con otra, pareciera que están pegadas, que tienen un contacto físico, pero no es así. Ya con las investigaciones más detalladas, los científicos se han dado cuenta, bueno, los que se dedican a esto, que precisamente más bien hay un espacio entre las partes de las neuronas que mantienen comunicación. Nunca tienen un contacto físico real. Lo único que verdaderamente es físico es el viaje de la corriente eléctrica de los impulsos a través de la neurona. Porque precisamente es a través de ella donde los impulsos van viajando, como ya lo vimos, 150 metros por segundo, de tal manera que pues las neuronas, pues algunas son muy grandes, otras son más pequeñas, la gran mayoría son chiquitas, son las que están en el cerebro, pero todas ellas tienen muchas ramificaciones. ¿A dónde? Con las neuronas con las que quieren mantener comunicación. Hay que comentarlo aquí también. Hay neuronas que pierden comunicación con otras neuronas porque no es útil. En este caso, ustedes pueden ver aquí, en este caso el axón se llama vaina, porque es una vaina como si fuera de los chicharitos. No sé si los han visto cómo están en su cubierta y se ven así con bolitas, bolitas, pero son brinquitos. Así es como viaja el impulso nervioso. En el caso del axón, así como si fuera un chapulín. Estos saltos es lo que permite que el impulso viaje rápidamente desde la cabeza o el cuerpo de la neurona hasta las patitas y de allí le mande señales a la siguiente neurona. Recordemos pues que en este caso el dibujo es más detallado para que nos demos cuenta de las partes de la neurona que se nos explican aquí en la parte izquierda, donde nos dicen que el cuerpo es un soma, es decir, la parte central donde se aloja el núcleo. Y luego que es el axón, es enorme, es larguísimo. Es la parte que se elonga, es decir, es como si jaláramos una célula y se pudiera hacer grandota, pero nada más así, estirándose como si fuera un tubito. Entonces, pues bueno, esto es bien importante porque nos habla de que la neurona está precisamente muy diferenciada en varias partes. Unas partes reciben la información, esas partes la juntan la información en el cuerpo celular o soma y de ahí la información o en este caso la energía, la corriente eléctrica
se desplaza a través del axón. ¿De dónde vino la información? De las dendritas. Es decir, quienes recibieron la información y la metieron al cuerpo celular, las dendritas. Esos bracitos que parece que tienen las neuronas, pues finalmente son el medio que utilizan para comunicarse con otras neuronas y así poder recibir la información. Y siempre si se pueden, si se fijan y ponen atención, no es nada más una ramificación por un lado, es por varias partes. Y eso hace muy interesantes también a las neuronas porque al mismo tiempo están recibiendo de varias neuronas información y no se vuelven locas. Entonces es bien interesante ver cómo hay un control. Y aquí les voy a ilustrar precisamente esto que les comento de cómo, pues, por un lado estaba una neurona, por otro lado está la otra neurona, y de todos lados le está llegando información a esta neurona. Recordemos que nos acaban de mencionar que son 5000 conexiones las que estaban recibiendo cada neurona. Así que imagínense, y esa neurona que manda información a la neurona que estamos viendo aquí en la imagen, está recibiendo otras bueno, no 5000 informaciones al mismo tiempo, pero de las 5000 conexiones que tiene, está recibiendo, pues no, realmente yo desconozco el dato, pero no creo que las informaciones se junten de una por una, sino que todo es dependiendo de los estímulos que nosotros recibamos. En este caso, si vamos al parque, si estamos jugando, si estamos en un videojuego, si estamos leyendo, si estamos en la computadora, incluso si estamos descansando, porque si nos hablan, nos echan un grito y alcanzamos a escuchar, nos paramos de inmediato o respondemos mínimo, ¿no? Entonces siempre hay un estado de alerta que nos permite responder, al menos tener una respuesta, y esta es la función tan importante de las neuronas. Por otro lado, vemos pues aquí que cuando se termina la neurona, una vez que se concluye o se acaba el axón, hay otras neuronas que están recibiendo la información. Y si se fijan cómo nuevamente lo que le interesa a la neurona es ramificarse, extenderse, tener ramitas por aquí, ramitas por allá, de tal manera que pueda comunicarse con otras células, pueda comunicar a otras células la información que recibió de una o de varias neuronas. Eso es lo interesante, que lo que puede hacer una neurona es unificar varias informaciones y mandarla como una sola. Entonces, pues bueno, para poder estudiar esto de las neuronas y su funcionamiento, pues por eso hay que hacer de plano toda una carrera y dedicarse de lleno a esto para poder entender cómo es que las neuronas pues tienen una estructura tan compleja que poder descifrar o saber con exactitud cómo es el funcionamiento es muy complicado y hasta el momento no es posible, porque pues primero que nada están dentro del cerebro de una persona, así que pues no. Lo que sí se ha visto es que cuando una persona consume alcohol, consume drogas, consume tabaco, lo que sí se ha visto una vez que pues han perdido la vida y se estudia su cerebro, es que algunas neuronas hicieron muchas conexiones con ellas, entre ellas, y perdieron conexiones. Lo voy aquí a tachar con, así como para decir que se borró, que perdieron la conexión. Entonces, el consumo de drogas, de alcohol, del tabaco hizo que se reforzara mucho, que se agarrara mucho la conexión de unas, pero que se perdiera la conexión con otras. Lo que se piensa, pues, es que la conexión de reforzamiento, esa que veo yo, que aquí anoto así como que mucho, es cuando se consume la sustancia, porque da la satisfacción de recompensa. Y aquellas conexiones que se perdieron son las que le decían las que decían no consuman, no lo necesitan, no es necesario, etcétera. ¿Por qué? Pues porque ganó finalmente la adicción. Y es que no es una cuestión de mala actitud o de ser una mala persona, simplemente es una cuestión de sustancias químicas
que son las que participan en la comunicación de las neuronas. Esto es bien importante porque así se entiende hasta cierto punto por qué las personas no pueden dejar los malos hábitos o hábitos que, bueno, transforman o modifican muchas veces y de manera permanente, la mayoría de las veces, el funcionamiento de las células del cerebro. Entonces, pues por eso, pues bueno, cometen muchos errores uno tras otro porque se pierde el control, la capacidad de las neuronas para regular el comportamiento o la conducta. Continuando aquí con la lectura, pues por favor tengamos en cuenta y si gustan subrayar en su libro, pues la importancia del axón y también de la vaina de mielina. En este caso, como ustedes pueden ver en el dibujo, la vaina de mielina es de color azul y pues se llama vaina porque precisamente tiene la forma de estas vainas de los chicharitos, de los frijoles también, que tienen como bolitas y una cubierta. Esto es bien importante porque pues de ahí también vienen los nombres. No son palabras tan científicas, son palabras realmente muy normales que nos permiten asociar o relacionar y esto lo vamos a ver aquí. Por eso vamos a ver el ejemplo de la mano. Aquí en el libro nos muestran que una mano, un brazo, mejor dicho, es un ejemplo de una neurona. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos o extendemos el brazo, nos podemos dar cuenta que los dedos de nuestra mano pudieran simular las conexiones entre las dendritas de las células. La mano como tal, el soma celular o el cuerpo celular y el brazo pudiera simular el axón. Y entonces, pues bueno, recordemos que precisamente eh, esta relación que podemos nosotros ver entre sujetar cosas con nuestros dedos, pues es precisamente lo que hacen las neuronas con otras neuronas, con sus dendritas o con sus deditos. Aquí nosotros pues se sujetan unas con otras, se establecen conexión, pero recuerden, y se los voy a dibujar más adelante, nunca es una conexión física, siempre es una comunicación que se da a través de la electricidad. Por eso más arriba vimos que decía impulsos nerviosos. Son pequeñísimas descargas de electricidad que hacen que las neuronas se puedan comunicar pues a la velocidad de 150 metros por segundo. Pero entre una dendrita de una neurona y otra dendrita de otra neurona que aparentemente desde lejos parece ver o parece ser que están unidas, eso no es cierto. Aquí nosotros vamos a poder ver en este dibujo un poco tosco que hay un espacio entre las dendritas. Una dendrita está mandando una señal, pero cuando va llegando al final de la dendrita, al final de la dendrita hay unas sustancias guardaditas, unas sustancias químicas que se liberan porque llegó la energía de atrás. Y cuando viajan en el espacio, en ese espacio entre una dendrita y otra, llegan hacia la otra dendrita. Entonces, cuando recibe la otra dendrita las sustancias químicas que se liberaron, esas sustancias químicas a su vez hacen que se libere un impulso nervioso, una descarga eléctrica en la otra neurona. Entonces, así es el proceso de comunicación, pero jamás hay una conexión real, una unión física entre las neuronas y la comunicación que establecen entre ellas. Esto es bien importante que nos quede claro, porque vamos a ver unos temas más complicadones que es acerca del sistema nervioso, que ya no nada más se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, sino también en somático, que habla pues del cuerpo en general eh, y autónomo. Entonces eso pues lo vamos a dejar más para adelante. Por el momento quisiera que pudieran subrayar en su libro la definición de sistema nervioso que está en esta última página que nos propusimos ver y
su función, porque bueno, pues puede ser una pregunta de examen que se me ocurra por ahí hacerles. Y entonces sería básicamente lo único que tendríamos que hacer. Gustan estar subrayando su libro de acuerdo a lo que yo hago. Yo les recomiendo en todo momento hacer apuntes de lo más importante y sobre todo en comenzar a establecer la relación entre el funcionamiento del cerebro con aspectos que tienen que ver con la capacidad de las personas, de los animales, de las plantas, de las bacterias, de todos, de reaccionar a los estímulos externos, que también se conoce con el concepto de irritabilidad. Y eso, pues bueno, básicamente sería todo porque son las características generales de los seres vivos que vamos a ver más adelante.